inconveniente. Pues amigos de Recomiéndame un buen libro, buenas noches. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe Emiliano Monge con su libro Los Vivos, que hemos estado leyendo durante las últimas 3 semanas. Así que sin mayor preámbulo, Emiliano, bienvenido y pues platícanos un poquito de Los Vivos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Por desgracia, no estoy en mi casa, entonces no tengo la computadora y no puedo ver más que a la persona que habla, porque no sé usar muy bien el teléfono, pero bueno, me imagino que iremos apareciendo cuando haga falta. Les platico, en efecto, pues primero les doy las gracias por haber leído Los Vivos. Y les cuento un poco. Los vivos es una novela que empecé a pensar hace casi una década. Empecé a pensar en realidad en la posibilidad de escribir sobre el tema de la desaparición. Me costó mucho trabajo encontrar el lugar desde donde contar la historia, cómo contar una historia sobre la desaparición en este país en el que vivimos, que la desaparición es un tema en tiempo real, digamos, está sucediendo, ¿no? Mientras hagamos esta sesión va a haber alguien desapareciendo en México. Eso quiere decir que es un tema que está o que debiera estar en las primeras planas de todos los periódicos y en las entradas de los noticieros de televisión y de radio. En general, la literatura suele aproximarse a los temas mediando el tiempo, con un tiempo de por medio, ¿no? Porque el tiempo sirve para poner distancia. Y yo quería encontrar cómo poner distancia con un tema que, como decía, es de tiempo presente, de actualidad absoluta, ¿no? Entonces me costó mucho buscar la forma, encontrar el lugar desde donde contarla. Fueron muchas veces que pensé que no iba a escribir una novela sobre este tema, que abandonaba y me metía en otros proyectos, pero siempre estaba ahí y siempre volvía al asunto de la posibilidad de escribir sobre la desaparición y sobre los desaparecidos. Y no fue hasta que encontré o hasta que descubrí que la manera en la que yo podía hablar del tema era escribiendo una novela sobre aparecidos y no solamente sobre desaparecidos, ¿no? Ahí se me abrió la posibilidad de contar, de que esto que había estado arrastrado tanto tiempo fuera la posibilidad de una novela, ¿no? Y es así como nace la idea de escribir, o la posibilidad más bien de escribir sobre la desaparición. Después, uno cuando está escribiendo o cuando va a empezar a escribir tiene que encontrar o resolver un montón de asuntos, ¿no? Como la voz, el lugar, el narrador. Para mí los narradores son siempre el principio y el centro de todos los libros. Los narradores son el primer personaje de los libros, ¿no? Me interesa la literatura que tiene un narrador o varios narradores, pero que le da la importancia que debe tener el narrador en la historia, ¿no? Durante mucho tiempo la novela estuvo escrita en primeras personas, la contaban Hincapié, Vestigia, El Niño, Lucía, y después el narrador se fue comiendo el territorio. Primero se comió la voz del niño, después se comió la voz de Vestigia y de Hincapié, y al final se comió también la voz de Lucía y se volvió plenipotenciario en la novela, que es algo extraño para mí, porque en general yo siempre que escribo una novela, o hasta ahora, hasta Los Vivos, siempre la voz del narrador se había mantenido desde el principio, porque hago muchos ensayos. Ese cambio se los cuento un poco como para ilustrar que es una novela muy distinta con respecto al resto de mis novelas. Primero porque para mí es muy importante que un libro sea completamente distinto del anterior, por una cuestión de intereses de la escritura. Para poder estar enganchado yo a la escritura me interesa hacer algo que sea una suerte de comienzo, de volver a empezar a pelear con el lenguaje desde una trinchera diferente, ¿no? No hacer, nunca repetirme, no hacer lo mismo. Si yo mientras estoy escribiendo me descubro en la falta de estar resolviendo algo con alguna herramienta que ya utilicé, paro y vuelvo a empezar. Pero lo que hace más singular a los vivos del resto de mis novelas es la prosa de frases cortas, de párrafos cortos, de esta cosa como casi en clave, como sentencias todo el tiempo, ¿no? Y eso tiene que ver con que para mí es muy importante que la historia que se cuenta esté siempre en tensión,
con la forma que decidimos utilizar para contar. Y en los vivos, eh, durante los años que yo estuve pensando de cómo escribir esta novela, tuve la posibilidad por diferentes asuntos de hablar con distintos familiares, amigos, parejas, amantes de personas desaparecidas, de personas en condición de desaparición. También por mi trabajo, durante muchos años he entrevistado o he tenido la posibilidad de que me compartan su testimonio víctimas de la violencia, de otros tipos de violencia. Y cuando una víctima de la violencia te cuenta su testimonio, en general, aunque al principio siempre hay algo muy tropezado, hay un punto en el que se rompe un dique y empieza una verborrea, una necesidad de contar absolutamente todo de lo que pasó. Pero con las víctimas, con los familiares de las víctimas de desaparición, esto es distinto. El discurso está asediado siempre por la posibilidad de que algo se rompa, porque estamos hablando de alguien, el desaparecido es aquel que alguien está buscando, ¿no? Esa es la condición que determina el desaparecido. El desaparecido, la desaparecida es desaparecido o desaparecida por la razón de que alguien lo está buscando. No tenemos que pensar si está vivo, si está muerto, tenemos que pensar que es alguien a quien alguien más está buscando. Esas personas que lo están buscando viven en la incertidumbre absoluta y esa incertidumbre es la que rodea el testimonio, lo condiciona, se interpone, lo pausa, porque está siempre todo muy fácil, es muy fácil que se caiga en cosas en las que no se quiere caer, en decir si está o no está, si se va a encontrar o no se va a encontrar. Entonces es algo tan frágil que yo quería que eso se reflejara en la prosa, que la prosa hiciera de algún modo homenaje a la forma del testimonio, también porque además cuando uno trabaja con testimonios, es una responsabilidad. Cuando te entregan un testimonio, la gente te está entregando algo muy importante. El testimonio es lo único que queda de nosotros, lo único que tenemos para decir aquí estuvimos, ¿no? Y cuando alguien te entrega un testimonio, uno tiene que ser cuidadoso. Y no es lo mismo trabajar, por ejemplo, yo escribí una novela que se llama Las Tierras Arrasadas, en las que también trabajo con testimonios y utilizo fragmentos de los testimonios porque aquello que me contaron es algo que ya sucedió cuando me lo contaron, algo que ya aconteció. Lo que me cuenta a mí o lo que nos cuentan el familiar de un desaparecido es algo que está sucediendo, no es algo que ya sucedió, es algo que sigue pasando mientras te lo están contando. Y por eso hay que tener mucho más cuidado con esos testimonios. Es decir, hay una perspectiva ética muy complicada y muy compleja porque es trabajar con algo que te cuentan, pero que sigue sucediendo y que va a seguir sucediendo después de que te lo hayan contado, ¿no? Eso también le da forma a la decisión, o sea, eso también tiene que ver con la decisión que tomo de cómo contar, ¿no? No voy a usar los testimonios, pero voy a usar su forma. No voy de algún modo enfrentar y encarar y otorgar dignidad a sus testimonios utilizando su contenido, pero sí la manera en la que ese contenido me fue transmitido, ¿no? Y es un poco lo que busco en los vivos. Y luego está el asunto de la historia, ¿no? Precisamente contar la de los aparecidos, de algún modo es qué pasa con aquellos a quienes estamos buscando, ¿no? ¿Qué está buscando aquel a quien nosotros buscamos, ¿no? Entonces, ahí aparece la idea de escribir sobre ese espacio en el que están los desaparecidos, ¿no? La desaparición de un familiar o de un amigo o de una abre un hueco en la vida cotidiana de quien lo conocía, ¿no? Que está ahí, que se sigue llevando cosas, que no termina en la desaparición, que sigue succionando todos los días algo de quienes se quedaron. Eh, de algún modo, en ese agujero no nos podemos asomar, no se puede asomar la historia, no se puede asomar
el periodismo, no se puede asomar la filosofía, la ciencia política, pero se puede intentar asomar la literatura y el arte, ¿no? En general. Y Los Vivos es un intento de asomarse en ese agujero, de contarnos qué podría ser lo que estaría sucediendo en ese agujero en el que están los personajes de la novela, ¿no? En términos generales o a grandes rasgos, eso es lo que Los Vivos es. Luego está la historia de amor de Vestigia de Hincapié, está la historia, como ustedes leyeron, del niño a quien todo el mundo le quiere otorgar algo, y está la historia de la vidente y de Lucía, ¿no? No sé si quieran que vayamos a las preguntas o si quieren o sea, algún tema que les gustaría que desarrollara más antes Pues muchas de las gracias por esta preguntas. introducción y vamos a a las preguntas si no tienes inconveniente. Ninguno, perfecto. Nela, adelante con tu pregunta. Hola, ¿qué tal, Emiliano? Buenas noches, un gusto conocerte. Oh, Mm. hola, Y me buenas noches, Nela, mucho gusto. gusto tenerte para hacerte muchas preguntas. Fíjate que el libro Todas las que quieran. me gustó porque como lectora eh, me tenías muy atenta. O sea, es una lectura que tienes que ir de manera pausada y como nos acabas de explicar, entender los diferentes tipos de voces que hay en el libro y entonces Ujú, disfrutarlo, porque a veces como que queremos a lo mejor ya muy rápido saber de qué van las cosas y este libro va poco a poco. Una de las cosas también que agradezco es que si bien nos ujú. estás comentando acerca de los desaparecidos, en el libro no hay una violencia tan explícita. No, Sí, no no. hay esa parte a lo mejor un poco morbosa o por decir, bueno, va a ser desaparecidos y vamos a poner todo la nota roja. No, no, o sea, el libro no es así. Ujú. Y en cambio, a mí No. lo que me gustó mucho es que hay una introspección que a mí lo que me hace pensar y lo que me llena de angustia es cuando ya la persona, que cuando mencionas el lugar donde desaparece es el lugar de su aparición. Entonces, me llama mucho la atención esta relación que haces entre la persona que está desaparecida, como que realmente no lo sabe, a, a cómo va poco a poco, como notando ciertas cosas, que desaparece su cuerpo, esa parte tan efímera que se va haciendo me hace reflexionar, por ejemplo, en el caso de nosotros, cuando nacemos, ¿no? O Ujú, sea, por mucho tiempo no somos conscientes de que ya estamos en la vida, ¿no? O sea, tiene que pasar ujú, cierto tiempo para empezar a tener recuerdos, etcétera. Y es un poco también en la parte de la muerte. O sea, cuando una persona tiene una enfermedad, etcétera, o sea, no va a recordar y no va a saber qué pasa, o sea, no sabemos realmente qué pasa con esa persona. Entonces, ahora es mucho más angustiante cuando esto es hacia una persona que desaparece en el ujú, sentido de que a va para ahí mi pregunta, ¿no? Nos planteas un espacio, un lugar, como un portal, un limbo, o sea, no sé cómo definirlo, es como un espacio en blanco, en donde ellos están como atrapados porque realmente no saben qué pasó. Y ujú, digo, o sea, si uno es religioso o no, o sea, como que poco importa ahí, porque cada quien lo va a ver reflejado hacia lo que uno cree. Pero ujú, eh, como sea, tú como escritor, tú tienes una imagen, o sea, yo lo podría trasladar a lo mejor por las películas y decir, no, es que acuérdense cuando vimos Los Otros, El Sexto Sentido, porque muchos decíamos, no, ¿qué nos está contando Emiliano? No, a ver, acuérdense como de esas películas y algo así, el autor como que nos quiso explicar y acuérdense, o sea, de Rulfo y que muchos estaban muertos, o sea, algo se imaginó el autor. Entonces a mí me gustaría que nos platiques, porque sí es el hecho de decir, sentir que a lo mejor como ser humano uno tiene un alma, te desprendes de ujú, tu cuerpo y tener ujú, esa parte como de la conciencia en que todavía te mantiene para que tú sepas quién eres, ¿no? Tu ser ya como que ujú, se desprende y ya puedes descansar, ¿no? Si ujú. nos puedes platicar acerca de de ese concepto para ti en la novela, por favor. Sí, claro. Bueno, son varias cosas. Primero te voy a, o sea,
creo que hay tres cosas que puedo comentar. Dejo para el final lo que es más claramente la pregunta y lo que creo que es, como dices, más interesante. Primero, como me gusta a mí decir siempre que, yo no creo que haya fácil o literatura difícil. Creo que hay libros exigentes y libros no exigentes o libros menos exigentes, ¿no? Así es como yo siempre he entendido la literatura y como me he relacionado con ella. Y a mí los libros que me gusta leer son esos libros que entienden lo que decía Úrsula K. Le Guin, que es que la literatura es una confabulación. Se necesita de dos fabulaciones para que acontezca, la fabulación del escritor y la fabulación del lector. Eso quiere decir que se complementan la fabulación de uno y del otro. Hay libros que nos otorgan el 100% de la experiencia, que es como sentarse en una butaca de cine y ver la pantalla y recibir la experiencia completa, ¿no? A mí esa literatura me interesa poco, me interesa la literatura que le pide al lector que acepte el pacto que propone el escritor de compartir la construcción de una novela, ¿no? La construcción de un espacio, la construcción de una historia. Por supuesto, se puede ir al exceso del Finnegan's Wake, por ejemplo, de Joyce, en el que le pide al lector que ponga más de lo que pone el autor y aunque es una genialidad del libro, pues es exigentísimo, digamos, ¿no? Pero me interesa esa literatura y lo digo porque al ser la literatura que me interesa como lector, no solamente es la que me interesa como escritor, sino la que soy capaz de gozar o de generar que en mí el interés suficiente para llevarla a cabo, ¿no? Eso es uno de los temas que mencionabas, me parece, ¿no? Al principio, y te agradezco muchísimo que lo digas, porque para mí es un tema muy importante siempre, ¿no? Después está, también mencionabas antes de llegar a la pregunta, me parece el asunto del lenguaje, ¿no? Eso para mí es también fundamental. La literatura y la vida misma es lenguaje, es una representación. Tú decías que cuando somos recién nacidos y hasta los 3 o 4 años, no somos conscientes de la vida, ¿no? Y no lo somos porque no tenemos lenguaje, porque no nos hemos apropiado del lenguaje. Y sin el lenguaje no somos capaces de construir recuerdos, porque el recuerdo se construye de imágenes. Y una imagen en este mundo, por como lo hemos diseñado y lo habitamos, es una palabra. Así, la palabra es una imagen y la imagen es una palabra. Necesitan estar vinculadas. Y para construir memoria necesitamos eso. Entonces, la experiencia, toda experiencia de nosotros, nuestro estar en el mundo, está hecho de palabras, está sostenido por palabras, está reconstruido todo el tiempo por palabras, porque también cuando nosotros modificamos un recuerdo, cuando le cambiamos una palabra a una manera de contarnos un recuerdo, transformamos ese recuerdo, ya no es un recuerdo, es algo que está invadido por la imaginación, y la imaginación también son palabras, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí el lenguaje en esta novela específicamente es un protagonista más, ¿no? Porque, y aquí voy a tratar de contestarte lo más importante que me preguntabas del espacio en el que están, ¿no? O cómo lo veo, cómo lo imagino. Bueno, primero te digo que cuando logré resolver después de tantos años que para escribir sobre desaparecidos debía escribir sobre aparecidos, vino el problema siguiente, que es, bueno, pero ¿y eso qué quiere decir? ¿En dónde están, no? Es decir, los aparecidos de la novela son los desaparecidos de aquí, que aparecieron ahí, ¿no? Hay una... cuando tú hablas cuando tú atestiguas cómo entrevistan o cómo se aproxima el periodismo en general o la gente en general a los familiares de desaparecidos, hay un error que se comete siempre, pero de verdad siempre, que es que les preguntan cuál era su color favorito. Y lo primero que la persona dice es, no, no, ¿cuál es su color favorito? ¿No? O les preguntan, ¿qué le gustaba comer? No, no, ¿qué le gusta comer? Te dicen, ¿no? Y en esa negación del pasado, para mí estaba la respuesta de ese espacio, ¿no? Es decir, es un espacio donde solamente hay presente, donde no hay pasado, digamos, ¿no? En donde están.
Y por lo tanto es un espacio completamente distinto a este. Esa es la primera regla que ya puedo tener. Pensar y por lo tanto, si el tiempo funciona diferente, el tiempo tiene sentido porque estamos vivos, ¿no? O tiene sentido porque estamos muertos. Pero si no estamos ni vivos ni muertos, el tiempo funciona o puede funcionar de una manera completamente distinta. Entonces, es un espacio en el que el tiempo transcurre diferente, en el que no hay pasado. Es un espacio en el que el lenguaje también, porque el lenguaje también tiene sentido si estamos vivos o si estamos muertos. Entonces, el lenguaje también puede nombrar, enunciar, relatar de modo diferente en ese espacio, ¿no? Pero sobre todo, lo más importante, y aquí es donde yo creo que me alejo muchísimo de algo como Pedro Páramo, por ejemplo, ¿no? O de cualquier concepción de la religión católica, digamos, ¿no? Del cristianismo, con respecto al infierno, el paraíso, el limbo, el purgatorio, lo que sea, ¿no? De algún modo me alejo porque no hay ni muerte ni vida, ¿no? Es un espacio digamos, como suspensión, en el que no se está ni vivo ni muerto, ¿no? Por eso es tan fácil que los cuerpos se deshagan, por eso se escucha el llamado, el reclamo del lugar del que se fueron, ¿no? Por eso hay una necesidad de volver a ese lugar, ¿no? Ya sea como lo dice en algún momento, lo dice en algún momento en una plática de Lucía y de Vestigia, aunque no habla de manera directa o franca de eso, cuando dice que todos somos, que si pudiéramos ver en nuestro interior, todos somos animal, paisaje o milagro, ¿no? Y de algún modo el niño vuelve como milagro, ella vuelve como completa, como restos en el paisaje, digamos, ¿no? Y Lucía tiene esta cosa con los animales durante toda la novela, ¿no? Con esta metáfora, estas metáforas que se van repitiendo sobre la transfiguración de lo humano con lo animal y de lo animal con lo humano. Pero bueno, en pocas palabras es como tratar de decirte que es un espacio de suspensión y que tampoco creas que para mí es absolutamente claro, ¿no? Parte de la escritura es una búsqueda, tratar de entender, de descubrir, de delimitar, de delinear, pero me parece que la literatura se vuelve panfletaria o errónea cuando cree que puede decidir, que cuando puede señalar determinante, ¿no? O responder. La literatura es la formulación de una pregunta que se ha hecho muchas veces de una manera distinta, es es tratarle de dar una nueva forma a las preguntas, ¿no? Y ese es eso, y qué están buscando ellos en ese lugar, ¿no? Pero no sé si te respondo, si no, me dices y trato de decir algo No, más. sí, digo, o sea, ahí es también la parte de nosotros como lectores en cómo conectamos y me gusta cómo cierras el libro, ¿no? O sea, pones ahí que hay personajes que están buscando lo que es el recuerdo, dejar huella y eventualmente pues podría venir un olvido, ¿no? Pero ese olvido puede venir cuando ya la gente encuentra de alguna manera cierta paz, ¿no? Sí, porque, o sea, una de las cosas terribles, me parece a mí, de la desaparición, es de ese agujero que menciono, que es a donde se trata de asomar la novela, ¿no? Y que digo que se sigue llevando cosas. Una de las cosas que se lleva es un derecho humano fundamental, que es el derecho al duelo, la suspensión de la posibilidad de ejercer el duelo es una de las cosas que me hace a mí pensar también en ese espacio, ¿no? Entrevistar, hablar, convivir con personas que no solamente están esperando saber qué pasó con su familiar, sino que además
no tienen posibilidad de llevar a cabo un duelo porque no hay certezas, porque no hay cuerpos, porque no hay fin, digamos, ¿no? Y el duelo, para empezar, no, me parece a mí que no solamente de, nuestra, de las de la manera en la que hemos construido la cultura, ¿no? En nuestra relación con la vida y con la muerte, sino básicamente de la literatura, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, el primer gran libro de la literatura es la Ilíada, ¿no? Y la Ilíada, que parecería ser la cólera y sobre su necesidad de vengar a la muerte en mitad de toda esa guerra de Troya, la necesidad de vengar la muerte del sobrino, ¿no? Y llegando así al clímax de la novela, que al parecer es la lucha o el momento en el que se enfrentan Aquiles y Héctor, y pareciera que ese es el clímax, el momento en el que combaten, en el que Aquiles vence a Héctor, y con una ira, con esa cólera incontenible, ata el cuerpo, el cadáver de Héctor a sus caballos y lo arrastra y destroza el cuerpo, y llega a su campamento y lo sigue castigando el cuerpo, ¿no? Pareciera que ese es el clímax, pero el clímax realmente viene en la página siguiente, que es cuando el padre de Héctor se presenta ante Aquiles y le pide que por favor le devuelva el cuerpo a su hijo, ¿no? Y en ese momento, que es el primer momento en la historia de la literatura en que se reconoce al otro, en el que alguien reconoce al otro, que cuando Aquiles aparca esa cólera y decide devolverle el cuerpo al padre para que el padre pueda llevar a cabo el duelo del hijo. Y no solamente hace eso, sino que además ordena que limpien el cuerpo de Héctor. Para devolverle un cuerpo presentable al padre, ¿no? Ese es el verdadero clímax, digamos, de la Ilíada, ¿no? Eso es lo que queda suspendido, lo que los familiares de los desaparecidos no pueden hacer, empezar ningún duelo, ¿no? Y eso me parece que es, pues, la tragedia o una de las tragedias más brutales de nuestra especie y de la actualidad, ¿no? Muchas gracias, Emiliano. No, muchas gracias a ti. Ya al final me desvié, pero bueno, no sé, ya volveremos si no. Muy bien, gracias por la respuesta. Luby, adelante. Hola, hola Emiliano, te saluda Luby Burgos desde Tegucigalpa, Honduras. Hola, Lubi, mucho gusto. Yo estuve a punto de irme a vivir a Tegucigalpa hace muchísimos años, cuando tenía 24 años y había acabado la carrera de Ciencias Políticas y me ofrecieron ir a coordinar la carrera de Ciencias Políticas a la universidad y a punto estuve de irme. Mi vida hubiera sido muy distinta. Sí, definitivamente, mucho ha cambiado. Pues bueno, agradeciendo esta oportunidad y deseándote lo mejor para este año. Mira, aquí ya tú sabes que no hay muchas librerías, entonces yo tuve que escuchar tu libro en audiolibro a través de una aplicación. Y bueno, Ok. por ratitos costaba un poquito llevarle la trama, pero sí me No, y además, por decir que lo lee soy yo. Peor. pero, pero me interesó muchísimo y ya lo mencionamos antes de que tú entraras, eran los nombres de los personajes, pero antes de que abordemos eso, esta relación entre Cienvenida y Hincapié. Ellos escriben y ella está en la oficina y él le escribe y de vuelta él está esperando el mensaje y otra vez le escriben y se escriben por email cuando generalmente, tú sabes, usamos estas aplicaciones de los chats y los apps y todo. Yo decía, ¿será que este libro lo quiso ambientar él tal vez en los años en que no teníamos estas herramientas? Y me parece tan, ¿qué te quiero decir? Tan humano de parte de ambos, Ajá. pues, de que quieren hacer funcionar esta relación a pesar de las circunstancias que les rodea, porque eso es parte, de verdad, de ser nosotros seres humanos, que necesitamos reconocernos o sentirnos Sí. amados y poder dar ese amor también. Entonces, esa parte me pareció bien interesante, entonces quería saber por qué lo hiciste así y luego que me digas por qué le Sí. pusiste Bienvenida, endometria.
O sea, no sé, que esos nombres tampoco son como muy, muy tradicionales nuestros, ¿verdad? Entonces, bueno, No, ahora, ni nuestro ni de nadie. no, Sí, sí, sí. Mira, primero lo de la relación. Es la estructura de la relación de ellos, de Hincapié y de Vestigia, es casi una tragedia clásica, ¿no? Saben que quieren estar con el otro, pero hay algo más importante que es que Vestigia encuentre lo que está buscando, porque sin eso no puede seguir estando, digamos, ¿no? Ella sabe que encontrarlo implica perder la relación con Hincapié. Hincapié también sabe que ama a Vestigia, pero que ese amor implica que también desea que Vestigia encuentre lo que está buscando, aunque también sabe que eso implica el fin de la relación, ¿no? Entonces es una relación que de algún modo no tiene posible solución en el estar juntos, ¿no? Y que el amor tiene que demostrarse en el acto de la renuncia, digamos, ¿no? De la imposibilidad. Y otra vez, como decía hace rato, es porque es un espacio en el que están, en el que el amor funciona como funciona el tiempo o el lenguaje, de un modo distinto, ¿no? Y ahí sí, tratando de que ese amor, de que ese sentimiento sea una de las pocas destellos de luz que hay en ese espacio tan de oscuridad, ¿no? Por eso es fundamental la historia de amor de ellos dos, y la historia de amor de todos con el niño, que al final es una historia de amor, y la historia de Vestigia y de Lucía, que es una amistad, pero que es también una historia de amor, porque la amistad funciona como el amor en muchísimas cosas, y más en ese espacio en el que están, porque además quien busca de igual modo que quiere, ¿no? Digamos. Entonces, esto es como fundamental, ¿no? Me parecía que la historia tenía que tener aire, oxígeno, y la posibilidad de ese aire, de ese oxígeno es el cuidado del otro, ¿no? El entender al otro, el anteponer al otro al yo, digamos, ¿no? Y es algo que sucede constantemente en la novela, ¿no? Y luego además, lo de los correos tiene que ver con que este mundo, para que no se convirtiera, es muy difícil construir un espacio en literatura que no sea este, y que no parezca ciencia ficción, ¿no? O que no parezca una distopía, o que no parezca algo que tenga que ver con alguna religión, digamos, ¿no? Es muy difícil porque es muy fácil deformar el mundo, ¿no? Y construir otro espacio no tiene que implicar deformar este mundo. Este espacio en el que están al final del día se parece mucho a este, es casi este, ¿no? Y eso se logra, o lo intento, creo yo, lograr por una cuestión clave que es la cotidianidad. Este mundo tiene que estar regido, como el nuestro, por una cotidianidad. Y ahí sí se replica, digamos, ¿no? Y esa cotidianidad hace que la forma del amor de ellos sea como la forma del amor es en cualquier lugar, ¿no? No tiene que ver tanto la idea de que no haya WhatsApp, por ejemplo, o que no haya otros modos, sino que las computadoras son las que están ahí, las que tienen a la mano, las que utilizan para comunicarse, ¿no? O algo muy parecido a las computadoras nuestras, ¿no? Pero también habla de la imposibilidad de comunicarnos, ¿no? De cómo a veces somos mucho más, nos es más fácil expresarnos cuando el otro no está delante, ¿no? Entonces podemos dejarnos ver porque no nos están viendo, ¿no? Y en ese sentido nos funcionaba para la novela Los Correos. También porque además la comunicación por las redes o por otros modos, otros medios, es como mucho más inmediata, ¿no? Rompe, impide la posibilidad de que haya un tiempo entre un mensaje, como los propios correos rompen también ya lo que eran las cartas, ¿no? O sea, esa época en la que uno enviaba una carta y recibía la respuesta 3 o 4 semanas después, y durante esas semanas no sabía ni si su carta había llegado, ni qué había generado su carta en quien la había recibido,
Es decir, el tiempo era fundamental en las relaciones humanas. Y ese tiempo ha sido anulado por la instantaneidad, ¿no? El carácter instantáneo de la comunicación. Y yo quería que es- eso sí estuviera en la comunicación de duda, de incertidumbre entre lo que se dice y lo que se nos va a responder, digamos, ¿no? Que determina de algún modo la forma de las relaciones, ¿no? Y además soy un creyente de que hay que tratar de recuperar la correspondencia, ¿no? Es una pérdida que ya no haya cartas, yo creo, ¿no? Y eso que no soy, o sea, soy más joven de lo que parezco, de verdad, pues estoy aflojado en terracería porque no soy tan viejo, pues, pero parezco ancianito y tengo, bueno, cumplí 47 años hace unos días. Sí, ya no puedo seguir diciendo esto. Y luego el asunto de los nombres tiene otra vez que ver con ese espacio en el que están, ¿no? Eh, 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 los nombres, cualquier nombre, Silvia, Paula, Pablo, que quieras, nombres que nos parezcan extraños, nombres poco usuales, y son nombres que se utilizan entre muchas otras, lo que generan, sobre todo en literatura, la, de algún modo, cuando tú te encuentras por primera vez con un nombre, que es algo que todavía no sea que no sepa, ¿no? Mario solo es Mario. O busco yo que ese Vestigia, la primera vez que lo lees, genera una duda de, no queda claro que Vestigia sea una sola persona, que es quién es, cómo es, te abre la posibilidad de verla de un modo distinto, ¿no? Y tiene que individualizar. Y no para dotar de identidad, sino para hacer como énfasis en una característica que va más allá de esa individualidad, digamos, ¿no? Vestigia obviamente tiene que ver, y siempre de manera interior y exterior, ese mundo de vestigios en el que está y en el mundo interior ese vestigio que está buscando y que no recuerda, ¿no? Hincapié tiene que ver con esa necesidad de encontrar una certeza, de acentuar lo que está sucediendo y que no lo consigue, ¿no? Justo mismo, que parecería un nombre más común, tiene que ver no con la justicia, sino con la exactitud, ¿no? Endometris y Envenida tienen que ver de algún modo con esta idea de las buscadoras, ¿no? De todas las madres que están buscando a sus hijos y que están siempre recibiendo a la gente que se presenta para empezar a buscar porque acaba de desaparecerles alguien, ¿no? Los nombres, de algún modo, eso es lo que buscan en la novela, ¿no? Todos ellos. Gracias. No, hombre, qué, gracias a ti. Muchas gracias. Norma, adelante. Hola Emiliano, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Hola Norma, buenas Oye, noches. Emiliano, te confieso que es la primera vez que te leo y Ujú, la verdad es que no sabía qué esperar de la novela. No me gusta leer sinopsis ni nada, me gusta entrar así de lleno. ujú, Y la verdad es que me estaba costando mucho trabajo entender qué sucedía. No sabía si era de un ujú, grupo de personas buscadoras de desaparecidos o si se trataba de un cuerpo de paramédicos en ambulancias que andaban como buscando accidentes, ¿no? Y la verdad es que me ujú, estaba costando mucho trabajo entrar a la historia. Entonces dije, ujú, a ver, no, es que esta novela está contada de manera diferente. Y en ese momento me cayó ujú, el 20 y decidí dejar de pelearme con el libro y entonces fue el momento en el que empecé a empatizar con las emociones de los diferentes personajes. Y ahí ya pude empezar a sentir ujú, el dolor
el abandono, la pérdida, la tristeza, el desamor, todas las emociones que manejas en las diferentes historias. Y bueno, la verdad es Ujú. que eso me gustó muchísimo. Ya no me importó si se trataba de paramédicos o de un hospital o de beneficencias. Ya no quise saber realmente qué, sino quedarme con esas emociones. Sí, Y yo quisiera sí. preguntarte, porque quiero seguirte leyendo, eh, ¿qué libro me recomiendas para después de Los Vivos continuar con las letras? Híjole. Híjole, pues mira, primero te agradezco mucho el comentario y te agradezco mucho la lectura y sobre todo te agradezco que hayas aceptado ese pacto que en este libro es muy particular y lo explicas perfectamente, ¿no? Es un libro que una de las cosas que le pide en ese pacto al lector es que intente renunciar con lo complicado que es, sobre todo cuando uno está leyendo narrativa. Sí es complicado que la gente lo haga cuando está leyendo poesía, que la poesía se trata de eso, de renunciar muchas veces al entendimiento, digamos, ¿no? O a las ideas. En narrativas más todavía, ¿no? Y es un libro, Los Vivos, que trata también de pedir eso, ¿no? La voluntad política de la novela, más que en la historia, está en la poética, me parece, ¿no? Y es un libro en el que es una novela en que las imágenes están construidas como se construyen en la poesía. Eh, por eso me da mucho gusto que hayas renunciado a una parte que es fundamental para poder recibir esa forma de la construcción, que tiene que ver otra vez con ese mundo, con ese espacio en el que están, en el que el lenguaje es muy importante, en el que se construye todo de manera mucho más cercana, como se construye la metáfora de la poesía, ¿no? Que como se construye la certeza de la narrativa, digamos, ¿no? Y es muy importante y me hace muy feliz que me lo digas y que lo hayas vivido así. ¿Qué otro libro te recomiendo? Híjole, es que mira, de veras que mis libros son muy distintos entre sí, muy, 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 muy distintos. Y es algo que cada vez que publico y que siempre que hago entrevistas, siempre me dicen, oh, hay un libro muy diferente, sí. Como decía, es que si no o sea, ya habría dejado de escribir si la escritura no fuera para mí todavía hoy en día un reto, ¿no? Una manera de todos los días. Para mí la escritura es una lucha con el lenguaje, ¿no? Intentar empujar todos los días 1 milímetro mis límites ante el lenguaje, ¿no? De algún modo escribo para el lenguaje, ¿no? Que es lo que creo que hacemos todos los que escribimos, seamos más o menos conscientes, ¿no? Pero ese selector en el que pensamos es el lenguaje, es así. Y mi búsqueda cambia no solamente de temas muchísimo, sino también de formas, ¿no? Si lo que si te pareció que lo que quisieras es encontrar un libro en el que la poética volviera a ser más importante que la épica, o sea, que la lírica es más importante que la épica, te diría, no sé, quizá Tejer la oscuridad. Pero también sé que Tejer la oscuridad es un libro muy, o sea, tiene 80 narradores, es como muy arriesgado en muchas cosas, pero es un libro que yo le tengo mucho cariño. Eh, pero igual en todos mis libros está esa búsqueda de que el lenguaje y de que la lírica esté por encima de la épica, o por lo menos con circunstancias iguales, ¿no? Y quizá en ese sentido sería más interesante que leyeras un libro mío que está en el extremo opuesto, que se llama No contar todo, y en el que creo que es muy importante la historia, pero también la manera de contar, ¿no? Porque son tres narradores muy distintos, tres historias de tres épocas distintas. Hay una parte que está contada como un diálogo, pero solamente está una de las partes. O sea, hay dos personas hablando, pero solamente está lo que dice uno.
nunca aparece lo que dice el otro. Y en esos espacios, en esos vacíos, hay toda una construcción que da espacio a eso que estamos diciendo, ¿no? Entonces, no sé, pero si algo me cuesta, como puedes ver, es que me pregunten qué libro mío recomiendo, porque preferiría recomendar cientos de libros de cientos de autores que no soy yo y que no son míos. Bueno, pues yo ya me llevo dos títulos tuyos para leer. Muchas Muchas gracias, gracias. Emiliano. No, muchas gracias a ti. Ale, adelante con tu pregunta. Gracias, Vic. Emiliano, qué bueno que estás aquí porque teníamos Hola. muchas dudas del libro, del final. Estábamos así, ¿qué es ese otro mundo? ¿Es los otros? Como decían él, o qué es. Así que muchas gracias por este espacio. No, muchas Eh, gracias a ustedes. sí, gracias. Es mágico esta ambientación y te agradezco tanto porque cuando empecé el libro igual pensé, no, un libro más de desaparecidos. No estoy lista para otra triste historia, pero de la forma en que lo cuentas me gustó mucho. Muchas gracias por este mundo mágico que creas, pero no es, como dice, ciencia ficción, está muy lindo. Y ya varios hicieron algunas preguntas que yo te quería hacer, pero entonces me queda el niño. ¿Qué era el niño? ¿Por qué todo el mundo lo quería complacer? ¿Por qué todo el mundo se sentía atrapado hacia él? ¿Qué es? ¿Quién es? De algún modo, bueno, mira, primero gracias también por la lectura y además, antes de responderte, también gracias porque me recordaste una cosa que hace rato cuando dije que ya me había ido por las ramas, se me había olvidado responder y que ahora, gracias a lo que me dices, me acuerdo, que es, ah, caray, creo que se me volvió a escapar, no, no puede ser. No, que no puede ser. A ver, me dijiste, antes de decirme lo del niño, me dijiste, ¿qué fue lo que me dijiste antes de lo del niño? Fue, Que agradecida también de la forma en que cuentas estos, de que no ah, es no, una claro, sí, novela. lo de la violencia, sí. Ajá. Eso para mí es muy importante y lo quería decir, y qué bueno que me lo recuerdas, porque de algún modo, y tiene que ver con lo que también dije, que para mí el centro de la literatura es el narrador, y así lo fue siempre, ¿no? Se ha ido perdiendo, desgastando, sobre todo en las últimas, a finales del siglo XX empezó esta costumbre de empezar a contar sin narradores, ¿no? Es decir, el escritor es quien nos cuenta el libro. Y cada vez más si leemos dos libros de muchísimos autores o de muchísimas autoras, la voz que nos la cuenta es la misma. No hay un narrador, hay un escritor. Pero el narrador es el filtro entre el mundo y la literatura. Sin narrador, la literatura pierde muchísimo, ¿no? Entre otras cosas, pierde ese tamiz que impide por decirlo de algún modo, literalidad, ¿no? Y mucha de esta literatura de la violencia o mucha de la literatura que digamos, que, por ejemplo, hablando del tema de los desaparecidos, ¿no? Que se regodea en la violencia, que hace una suerte de pornomiseria, es precisamente primero porque no hay figura del narrador, y segundo, porque no hay en tanto no hay narrador, no hay ficción, ¿no? Hay una réplica y no hay una mímesis, ¿no? Y de algún modo, sí, yo creo que hay muchas explicaciones para esto, ¿no? Una de las cuales es que se han dejado de leer los periódicos, porque cada vez, o sea, es verdad que los periódicos también se han ido volviendo cada vez peores, pero se han dejado de leer los periódicos, las noticias, y lo que mucha gente buscaba en las noticias, esa inmediatez, esa nota incluso roja o amarilla, ¿no? Se está buscando en las librerías, en las mesas de novedades, ¿no? Y hay mucha literatura sin ficción. Y esa literatura sin ficción, como es una réplica, traslada la violencia. Y por lo tanto no piensa la violencia, solamente la imita, solamente la reproduce, es una caja de ecos, ¿no? Y en la violencia hay que desnudarla pensándola, no replicándola, ¿no? Tratando de rodearla, tratando de demostrar lo que dejó como impronta, o lo que está a punto de pasar, si está ahí eso ahí, o lo que pasó después. Me parece a mí, la violencia es un ecosistema. No hay necesidad de meter el dedo en la llaga o de mostrar el disparo, ¿no?
para hablar de lo que sucede en contextos de la violencia, ¿no? Si lo piensas, hay un escritor salvadoreño que a mí me parece extraordinario, que se llama Horacio Castellanos Moya, que un día ponía el ejemplo, decía, si tú sales a caminar a la calle, la primera vez que te encuentras un cadáver, hay una reacción física. Ahí puedes llegar a vomitar, es un impacto, ¿no? Eso no es literatura, eso es una noticia, ¿no? La segunda vez que caminando te encuentras un cadáver, volteas la cara, ¿no? Sigues impactado de algún modo, ¿no? Sigue siendo una cosa muy violenta, aunque ya no vomitas, ya no hay una reacción corporal. Eso ya no es noticia, eso ya puede ser una crónica, digamos, ¿no? De suceso. La tercera vez que te encuentras un cadáver, te cruzas la calle, lo rodeas o te cruzas la calle, ¿no? Y ahí ya empieza a ser, eso es una anécdota, puede ser, ¿no? La cuarta vez que te encuentras un cadáver, te vas cuando te lo encuentras, dices, mira, este quedó despeinado, ¿no? Y ahí ya hay literatura, en ese caso a través del humor, digamos, ¿no? Pero de esto que contamos, contándolo, ¿qué es más violento? Que yo te diga que te encontraste el cadáver y te hizo hacer así, o que yo te diga que mira, este quedó despeinado. Ese humor puede ser mucho más violento, pero al mismo tiempo es literatura, digamos, ¿no? Entonces, es decir, la literatura tiene que enfrentar el hecho de una manera distinta para hacernos ver lo que ya no vemos desde otro lugar, ¿no? Correr el punto de vista, movernos hacia un lado o hacia otro, ya sea un grado, o 10, o 20, o 30, o 40, ¿no? Y en ese desplazarse hace que lo que estás viendo, aunque sea lo mismo, sea distinto, ¿no? Entonces, a mí no me interesa verlo como la violencia tal y como es, justamente, ¿no? Y creo que es importante estar en contra de esa literatura sin literatura. Yo lo repito mucho, ¿no? Creo que hace mucho daño y que además, sobre todo, es una literatura pasajera. Es una literatura de la que no va a quedar, ¿no? Uno lo piensa, por ejemplo, pensemos en Colombia. Se escribieron cientos de miles de novelas sobre el narcotráfico, decapitados, lo mismo que se ha hecho ahora aquí. Lo que quedó es muy poco. Lo que quedó es poco. Es algún libro de Laura Restrepo, Los ejércitos, de este. Ay, se me fue el nombre del autor de Los ejércitos. Ay, se me fue. Pero son libros en los que la violencia no es protagonista, ni es señalada, digamos, ¿no? Es donde la literatura ejerce de literatura, ¿no? Y eso es lo único bueno, digamos, es que el tiempo lo único que guarda es la literatura, no la nota roja ni la inmediatez. Es decir, ahora leemos libros del siglo XIX y si tú vivieras en este momento de ese libro, lo que había, Evelio Rosero, exactamente, Ricardo Herrera nos está recordando que se llama Evelio Rosero, el de los ejércitos, exactamente, grandísimo escritor. Si leyeras, si estuvieras en ese momento, aparte de esos libros que quedaron y que hoy leemos y que son literatura, había muchísimos libros en los que la violencia era mucho más evidente, en los que la inmediatez del presente estaba ahí. Y de eso queda poco, va quedando poco. Entonces, sí hay que estar, yo por lo menos me manifiesto siempre en contra, pero también es cierto que uno puede evitar leerlos y ya, o sea, que ahí estén, ¿no? O sea, también es cierto además que hay muchísima gente que es lo que quiere leer, y eso es así, ¿no? Ujú. Sí, Emiliano. Oye, y no me contaste lo del niño, porque todo el Ay, mundo eso era lo que más, quiere. ves, te contesté el otro y no lo del niño, sí, exactamente. Bueno, el niño de algún modo es el lenguaje, ¿no? Yo quería que hubiera, aparte de que es la inocencia, él ni siquiera alcanza un nombre como Vestigia, o sea, no hay nada más plural que el niño, digamos, ¿no? No solamente es todos los niños, sino una condición. Pero de algún modo es
el que acaba de llegar, el último que apareció ahí, por lo tanto es en el que quedan rastros del lugar del que viene, ¿no? Y aquellos que lo ven, que lo conocen, que se acercan a él, notan sin darse cuenta eso que queda en él, de ese otro lugar. Sienten que se sienten atraídos porque todos, de algún modo, todos ellos están buscando de un modo más elocuente o no, lo que para Vestigia es una búsqueda evidente, digamos, ¿no? Y en el niño hay como reverberancias de eso. Y de algún modo es el lenguaje, porque lo único que en la novela pasa de un espacio al otro, ¿no? Es eso, es el lenguaje, es el narrador. El narrador es el único que sabe que está en dos lugares, ¿no? Que son dos espacios distintos. Ninguno de los protagonistas lo intuyen, lo piensan, pero o no recuerdan de dónde vienen, no saben a dónde van. El único que se puede mover entre espacios es el narrador. Y el único que regresa es el niño, porque de algún modo es el lenguaje, y por eso él tiene ese miedo, ¿no? A usar el lenguaje, a empezar a desaparecer, porque sabe que va a volver si empieza a nombrar. Él tiene miedo a usar las palabras, a construir enunciados. Y además está ese momento que explica mucho de la novela o de la construcción de la novela, incluso el título, que es cuando él está en el departamento de Hincapié y de Vestigia, y entre muchas de las cosas que hace es que saca este libro, este tomo de la enciclopedia en el que encuentra lo del lenguaje, lo de la lengua Comcac, ¿no? Que es esta lengua que nombra, a diferencia de como estamos acostumbrados a nombrar en casi todos los idiomas, el español, el húngaro, el italiano, por diferentes que sean, el coreano, que nombramos por las cualidades presentes, ¿no? El Comcac nombra por las cualidades ausentes, o sea, nombra a través de la ausencia, ¿no? Al cojo le dice rayo veloz, al ciego le dice vista de águila, ¿no? Es decir, se nombra a partir de lo que no está, en vez de lo que está, ¿no? Y que el niño encuentre eso y que se pregunte si él quizá era el último hablante, es que quizá de donde viene era el último hablante de esa lengua, ¿no? Trata de explicar mucho quién es ese niño, ¿no? Pero de algún modo es la inocencia también, ¿no? Y es el lenguaje y el silencio, ¿no? Eso es como lo que yo creo que es, pero también mira, hay muchas preguntas y esto los demás escritores con los que vayan a hablar seguramente no estarían de acuerdo o hasta se enojarían de que lo dijera, pero hay un montón de cosas que los escritores nos inventamos cuando nos preguntan, porque parte de la escritura, tan importante como la planeación, de la novela, como el trabajo consciente de la novela, es de intuición. Hay una enorme parte de intuición en la escritura, de la literatura de verdad, me parece a mí, ¿no? Y sobre esa intuición, sobre lo que se resuelve a través de la intuición, es difícil pensar o explicarlo, porque lo que te explico hoy, dentro de un mes, puede ser explicado de otro modo, porque la intuición tiene que ver con con el momento, ¿no? Y cuando uno recuerda el momento, lo recuerda siempre de modos distintos. Entonces, hay una parte de intuición y el niño, se resolvieron muchas cosas en torno a él en la novela desde el lugar de la intuición. Y además, la escritura también es muy fácil pensar que un escritor, cuando un escritor o una escritora dice que ese momento en el que el libro ya decide, la historia ya decide, pues lo más fácil es pensar, ay, ahí está este mamón diciendo la tontería, ¿cómo va a ser que decida el libro y no el escritor? Pero es verdad, no es que el libro diga quiero que pase esto, ¿no? Pero se construye un mundo. La escritura de una novela es la construcción de un mundo. Un mundo que empieza a crecer, a crecer, a crecer, que empieza a dotarse de una lógica, que claro, el escritor la empieza a poner. Pero hay un punto en el que esa lógica
funciona por sí misma. Y que en esa lógica, si tú ya no puedes ser dictatorial, hay cosas que ya no puedes meter porque rompen esa lógica. Y entonces el libro no las acepta. Eso es que el libro piense por sí mismo, ¿no? Eso es que el libro ya tenga una vida interior. Y en ese sentido, muy pocas veces, yo creo que en la vida de un escritor le pasará una o dos o tres veces nada más, se consigue hacer un libro más inteligente que tú, ¿no? Y yo de lo único que estoy convencido de Los Vivos es que es un libro más inteligente que yo. Entonces, hay cosas que suceden con el niño que yo nunca jamás pensé que iban a suceder, ¿no? Y que me sorprende que cómo acontecieron, digamos, ¿no? Pero bueno, ahora sí ya me volví a desviar. Pero sí te contesté, creo. Ya me contestaste y ya, qué bonita definición del niño. Te agradezco, Emiliano. No, muchas gracias a ti. Gracias por la respuesta. Héctor, adelante con tu pregunta. Hola, buenas noches a todos, feliz año. Buenas noches, feliz año. Pues muchas gracias, Emiliano, por el libro. La verdad es que ya llevaba un buen tiempo en el que estaba sumergido en un bloqueo lector y fíjate que tú me desbloqueaste. Ah, Entonces, muchas gracias. para mí Bueno, qué fue bueno. algo bueno porque ya tenía como mínimo, yo creo que como 2 meses, 3 meses que de plano no podía avanzar de un libro, los dejaba a la mitad. Además que es una novela pues realmente corta, considero yo. Entonces, Sí. pues sí, la verdad, siento que ingresé muy bien, a tu prosa y a mí en lo personal me gustó, igual como Luby, pues con la situación de los nombres que ya nos esté Ujú. aclarando. Igual, también tuve un poquito en algunos momentos como Norma, dije, ¿dónde estoy parado? Como tú dices, no evidencias la violencia, ¿no? De una desaparición. Entonces yo a veces decía, ¿y si está tratando de un desaparecido? Yo más Sí. me fui por la historia de amor, ¿no? De Ujú. Vestigia, y pues eso es lo que a mí me gustó mucho y creo que mi personaje favorito fue Lucía, por alguna situación, porque es como que la más, pues científica, la más cerebral, siento yo hasta cierto punto, Sí, te da datos así sí. con los animalitos. Entonces la verdad es que tu libro me agradó. Igualmente es la primera vez que yo me acerco a un libro tuyo y la verdad es que yo salí bastante entusiasmado por leer otros más de tu autoría. Y Muchas bueno, gracias. la pregunta, pues como Sí. tal, pues no tengo alguna ya en específico, porque pues ya nos las fuiste desgajando bastante bien, toda la cuestión del libro. Pero digo, en este caso específico con los vivos, ¿cuál fue tu manera de planearlo, de bosquejarlo? ¿De dónde vino la idea primigenia? Y a lo mejor, ¿cuál era tu rutina al escribir? A lo mejor la ambientación, que tomabas, que escuchabas, que te inspiraba o algo así. Gracias. Mira, muchas gracias por la lectura, por el comentario, muchas gracias por dejar que el libro te desbloqueara. Yo igual te diría que a veces confundimos un bloqueo como con la obligación, ¿no? Estamos muy acostumbrados, todos vemos perfectamente normal cambiar de canal en la tele cuando algo no nos está gustando y no te genera ninguna culpa, ¿no? O cambiar la estación de radio o cambiar la canción en el Spotify. Y con los libros, en cambio, nos pasa como de, ay, no lo acabé, ¿cómo voy a empezar otro? Y no, la verdad es que se vale igual que con las canciones decir este no y al siguiente, ¿no? Y muchas veces el bloqueo es más nuestra cosa como de decir, ¿cómo puede ser que no haya podido con ese libro? Y como la culpa esta que nos da de no ir a otro libro, puta, hay que cambiar de libro la cantidad de veces que sea necesaria para que un libro nos agarre, porque yo creo que eso es lo que, más que existir el bloqueo, existe esa cosa que nos autoimponemos de cómo no lo voy a terminar o genera demasiado eco en nosotros que un libro no nos haya atrapado, ¿no? Y es normal que haya libros que no nos atrapan un montón, o sea, la inmensa mayoría de los libros no son para uno.
Es que es difícil encontrar libros que nos gusten, esa es la verdad. Pero para encontrarlos hay que saber dejar todos los que no nos van atrapando, ¿no? O sea, yo soy un defensor de la lectura, pero también del abandono de libros que no son el que queríamos leer en ese momento. Y muchas veces puedes volver un par de años después a uno de esos libros y ¡pum! Descubres que en ese momento es el libro que te puede cambiar la vida, ¿no? Un libro que habías abandonado. O sea, también tiene que ver otra vez con los momentos, ¿no? Creo. Pero, no sé. Fíjate que en eso sí soy como bastante aburrido, digamos, o común. Yo no creo en tal cosa como la inspiración o las musas, yo creo en el trabajo, o sea, que la escritura es un oficio que claro, hay gente que se pasa un mes y todos los días estás conflictuado o 2 meses estás conflictuado porque no logras resolver algo en el libro, no lo logras resolver y estás frustrado y dices que no puedes escribir y estás jodido, y de pronto hay un día en el que, ¡pum!, se rompe y resuelves y avanzas 10 páginas. Es muy fácil creer que fue una musa, pero honestamente, si estuviste 20 días pensando cómo resolverlo, se resolvió porque estuviste 20 días pensando cómo resolverlo. Si piensas 20 días en cómo resolverlo y no lo resuelves, pues eres un pendejo, ¿no? O sea, la musa en realidad lo que es la consecuencia de haber estado tanto tiempo pensando. Entonces, todo esto para decirte que yo trabajo en horarios yo me levanto muy temprano, salgo con mis perros, regreso y trabajo hasta que el cuerpo o la cabeza me permite escribir. Cada vez son tiempos más cortos, eso es una cosa muy impresionante, pero yo creo que la energía creativa se va agotando más rápido que cualquier otra energía del cuerpo. O sea, yo la primera novela que escribí, me acuerdo que podía empezar a escribir en la mañana y terminar en la noche. Y sentía el esfuerzo que había hecho en el cerebro, lo sentía físicamente. Y de ahí he ido para abajo. Y hoy en día soy capaz de escribir de calidad de escritura 3 horas como mucho. Y 3 y media en un muy buen día, ¿no? Pero sí lo hago todos los días, ¿no? Sí, es una cosa como muy de disciplina para mí, la escritura. Y sí trato de que el ambiente sea casi siempre el mismo. Trabajar en mi estudio, casi siempre con mis perros, ¿no? Eh, y, y, y más fetiches en general no tengo, o sea, no, todos tienen que ver más con la obsesión. Reescribir mucho, reescribir muchísimo, una y otra vez, leerme en voz alta mucho, todo el tiempo, las frases, las construcciones, ¿no? La sonoridad, la música para mí la música de las palabras es muy importante. Pero esos son como, digamos, mi método de trabajo, no tengo mucho más, soy un escritor aburrido. No, pues muchas gracias por compartir. Ya de último, algún libro de tu autor favorito que nos puedas recomendar o algo. Y ya. Esa es otra de las preguntas que me cuesta mucho también responder porque es otra que hoy te voy a decir uno y mañana te diría otro y pasado, o a lo mejor el mismo, pero pasado mañana otro. Pero en este momento exacto, Ujú. te diría un libro que se llama El Enigma de la Llegada de Ujú. Naipaul. Ok. Muchas gracias. Es un escritor de Trinidad, de Trinidad y Tobago y en realidad medio hindú, pakistaní, un tipo miserable, pero un escritor extraordinario. Sí. Muchas gracias. No, gracias a ti. Ricardo, un comentario. Gracias, Víctor. Emiliano, qué gusto volverte a ver. ¿Qué onda? Tú ya nos vimos, ya hasta hablamos de este Sí, ya libro platicamos de este libro algún rato. Estuvimos ahí un ratote sí, platicando. en la Yo nada más Gandhi. quería, de hecho, nada más quería volverte a escuchar porque es maravilloso escucharte. Yo les platicaba en el grupo, no quise decir muchas cosas del libro.
Ya te tocó pues que eres un volverme a tipazo, oír ¿no? decir lo mismo, además. No, pues como lo que dices es cierto, ¿no? Finalmente en el momento las cosas van saliendo y las opiniones que tenías a lo mejor antes, cambian y tu forma de ver las cosas también en el momento hace que cambien, ¿no? Y también uno también reflexiona sobre lo que leyó y pues finalmente también es lo bonito de los libros, ¿no? Que viven Sí, finalmente sí, sí, y sí. viven a través pues sí, obviamente tú los sueltas al mundo y nosotros los agarramos y pues hacemos que vivan en nosotros, ¿no? Yo nada más quería agradecerte por el libro. Yo quería comentarte que para mí fue una de las sorpresas del año pasado, una grata y hermosa sorpresa. No, muchas Quería gracias. decirte que algo que a mí me gusta mucho, que busco mucho, es la identidad de los libros y de los autores cuando leo, ¿no? Creo que tu libro tiene un sello muy, muy nacional, que eso a mí me gusta mucho, 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 Ujú. mucho, mucho, que tenga esta identidad muy de nosotros y además que lo hace de una forma muy, muy poética y muy ética, porque como bien dices, hablar sobre desaparecidos, pues tiene también implicado, pues, el respeto hacia los que te están contando las cosas, ¿no? Entonces, yo nada más quería agradecerte por el libro, quería volverte a escuchar, a lo mejor No, uno de muchas los gracias. libros que, no, al ¿Qué? contrario, a lo mejor uno de los libros que también se podría recomendar tú y yo es el de Justo antes del final, ¿no? Que Sí, también está muy interesante, de esta mujer que va y muchas todo lo demás, gracias. ¿no? Sí. Yo también ahí lo dejo ahí para que lo lean los demás. Y pues no, nada más tengo que pues agradecerte todo lo que siempre escribes. Muchas No, gracias. hombre, muchísimas gracias de veras por el comentario, por volvernos a ver y por la lectura y por la recomendación de justo antes del final, que es como la parte, yo recomendé hace rato no contar todo, que es como el universo masculino y justo antes del final es el universo femenino, digamos, ¿no? Oh, femenino. De mi historia de vida, digamos, ¿no? Sí. Pero muchas Excelente. gracias, de veras, muchas gracias Muy bien. por estar acá otra vez, por fletarte dos veces esto. No digas eso, al contrario. Muchas gracias. Y saludos a todos. Ok. Emiliano, pues ya prácticamente vamos cerrando. Yo te quería pedir que Sí, nos ampliaras un poquito, a lo que lo mencionas al final del libro, esta sí. imagen de los bordados en la portada. Si nos puedes ampliar un poquito a lo que se menciona en el libro al final. Como pero no están en la portada. Los bordados en la portada son los de justo antes del final. Ajá, En los vivos, el bordado es el que es parte fundamental dentro del libro, el que le regalan, el bordado que le da Endometria ajá, a Endometria y Bienvenida sí, a Vestigia y a Lucía, pero no es esa imagen de la portada. El bordado no aparece, solamente es como, digamos, descrito, ¿no? ok, Es verdad, tienes razón que no lo había ni pensado, que la imagen del bordado, por cómo la describen, puede ser cercana a la imagen de la portada, pero no. Y fíjate que la portada, yo que soy un pinche obsesivo compulsivo y que en la editorial me detestan, sobre todo el departamento de diseño, porque hasta ahora siempre había sido muy terco con las portadas, me gustaba controlarlo todo y casi casi que llegaba con la foto que quería y les decía, a ver, póngase a probar colores y eso, pero esta es la foto. Esta vez me convenció la diseñadora de que le diera chance de que ella buscara una portada. Y esta portada fue completamente cosa de ella. ok, Pues es la más bonita de mis portadas. Al final, por algo, los diseñadores son diseñadores y uno nomás es el que escribe y así se debe de quedar. Pero no. Y la imagen del bordado se dice en una nota al final del libro, justo. Fíjate que esas cosas que pasan cuando uno está escribiendo, ¿no? Sabe que hay un elemento que va a aparecer en la novela, que es el regalo que le dan ellas
a Vestigia y a Lucía. Sabes que más o menos cómo es ese regalo, qué quieres que sea una imagen que hable de ellas, y de pronto en una exposición en el MOAC vi ese bordado del que se habla en la novela, ¿no? Tal cual, un bordado que era lo que yo estaba tratando de imaginar. Quizás si no voy ese día al museo y no lo veo, en la novela hubiera sido una fotografía y no un bordado, o alguna otra cosa, ¿no? Pero yo vi ese bordado y por eso al final, en los agradecimientos, en la nota del libro se dice, ¿no? Igual que se habla de una obra de teatro que se llama Tiburón, que también tiene que ver con cosas de la novela, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por la respuesta. Albert, Hola, ¿qué tal, Emiliano? Pues ya nada más para terminar, pues vamos y terminamos con el título de tu libro, Los Vivos. Y los vivos, digo, también a quién Sí. haría referencia, sino a los que vivimos aquí o los que están en este Pues presente, o al final de cuentas los que estamos presentes en los pensamientos de los demás. Pues es justamente como primero es un statement, ¿no? Una manera de decir no están muertos, ¿no? Los desaparecidos. Después tiene que ver, por supuesto, con lo que dices al final, que es con qué es estar vivo o dónde estamos vivos, ¿no? En el transcurso del tiempo o en el transcurso del pensamiento o en el transcurso de la memoria de los otros, ¿no? Cuántas formas hay de estar vivo, ¿no? Cómo son esas formas. Y después también tiene que ver, por supuesto, con lo que decía de la lengua con CAC, ¿no? De nombrar a través de lo ausente y no de lo presente, ¿no? La vida puede ser algo que no esté presente, puede ser algo, por contradictorio que nos parezca, puede ser algo ausente, ¿no? Entonces es como un título que apunta hacia diferentes sitios, ¿no? O trata de decir diferentes cosas, ¿no? Pues muchas gracias y ya nada más nos queda por tomarnos la foto del recuerdo, aunque en tu pantalla no puedes vernos a todos, pero ahorita justamente todos estamos mostrando los libros Pues luego me la para mandan, así acercarnos. sí la veo. Claro, sí te la compartimos ahora sí para tener aquí el recuerdo con nosotros. Va el primer intento, una, dos y tres, y va la segunda porque creo que ahora a Nela le tocó cerrar los ojos. Ahí va, una, dos y tres. Listo, ya quedó. Pues muchas gracias, Emiliano, y quedamos en contacto, te estaremos escribiendo para futuros encuentros y próximas charlas.